Se abre el telón con una carta. Pero no una de esas cartas escritas con calma a la luz de una vela. No. Esta está escrita con una urgencia que casi se puede tocar. Diría que con un enfado palpable. El autor, un apóstol llamado Pablo, se dirige a unas comunidades en la región de Galacia y, vamos, sin andarse con rodeos, les acusa de traicionar la esencia misma de su mensaje. ¿Qué podía ser tan grave como para provocar esa reacción? Hoy nos sumergimos en una fuente que va directa al corazón de esa pregunta. Los comentarios de Martín Lutero a esa misma carta. Un texto que explora la tensión fundamental entre la fe y las obras. Y la misión de nuestro análisis de hoy es precisamente esa. Entender por qué este debate teológico, que a primera vista puede parecer algo de otra época, fue tan explosivo. No solo para Pablo, sino que, ojo, 1500 años después, para el propio Lutero. La pregunta de fondo es enorme. ¿Cómo se supone que un ser humano establece una relación correcta con lo divino? ¿Es a base de cumplir una lista de reglas? ¿De hacer méritos? ¿O se trata de algo radicalmente distinto? Es un viaje al centro de un conflicto que toca la autoridad, la libertad y la naturaleza misma de lo que significa ser salvado. Pues para empezar a tirar del hilo, lo primero que hace Pablo es defender su propio cargo. Se presenta como apóstol, pero añade inmediatamente una aclaración crucial. No lo es de parte de hombres ni por medio de un hombre. Es un matiz que parece casi defensivo. ¿Por qué le da tanta importancia? El término apóstol, según se nos explica, significa simplemente enviado. No parece tan complicado. No lo es, pero la pregunta clave es, ¿enviado por quién? Ahí está todo el meollo del asunto. Lutero insiste en que esa es la línea que lo separa todo. Un verdadero apóstol, en la visión de Pablo, es un enviado directo de Dios, de Jesucristo. Su mensaje no es suyo, es un encargo. Todos los demás o bien vienen por su cuenta o son enviados por otras personas. Y a estos Lutero, usando palabras del propio Evangelio, los califica de forma muy dura. Ladrones y salteadores. Ladrones y salteadores son palabras mayores. Entiendo que es porque no entregan el mensaje de quien los envía, sino que buscan su propio prestigio o su beneficio. Claro, la autoridad del mensaje depende por completo de la autoridad de quien lo emite. Si la fuente no es divina, el mensaje es, en el mejor de los casos, una opinión humana. ¿Y en el peor? Exacto. De hecho, se llega a decir que quien predica sus propias ideas en lugar de la palabra de Dios es un destructor y asesino de almas, porque desvía a la gente del camino. La autoridad no es un detalle, es la base de todo. Para aclarar este punto, la fuente que analizamos recurre a una clasificación muy interesante de San Jerónimo, que distingue 4 tipos de apóstoles o enviados. A ver, eso suena útil para poner orden. Entiendo que la primera categoría sería la de Pablo, la ideal. Sí, la primera clase son los llamados directamente por Dios, sin que medie nadie. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles originales y el propio Pablo. Él siempre defendió haber recibido su evangelio por revelación directa. Son la fuente primaria, por así decirlo. Vale. La segunda clase serían los que son llamados por Dios, pero a través de esas personas de la primera clase. Es la idea de una sucesión legítima, como obispos o pastores ordenados por quienes ya tenían esa autoridad divina. Vale, hasta aquí todo parece una estructura lógica y jerárquica, pero me imagino que ahora viene la parte problemática, la tercera clase. Aquí es donde la cosa se tuerce. La tercera clase son los llamados únicamente por hombres, sin que Dios intervenga. Lutero, citando a Jerónimo, pone ejemplos muy gráficos. Alguien que consigue un cargo eclesiástico por amiguismo, por la protección de un poderoso. O porque se ha ganado el favor de la gente con carisma, pero sin un llamado divino real. Justo, su autoridad es puramente humana, social. Y la cuarta ya me la imagino, los que ni siquiera necesitan que otros les nombren. Exactamente. La cuarta clase son los que se nombran a sí mismos. No los envía nadie, ni Dios ni los hombres. Simplemente se presentan y empiezan a predicar sus propias doctrinas. Estos son los falsos apóstoles que tanto preocupaban a Pablo en Galatias. Son los que, en palabras del profeta Jeremías, corrían sin que yo los enviase. Para Lutero, este es el peligro fundamental contra el que hay que estar siempre en guardia, porque envenenan la fe desde dentro. Entendido. La autoridad es el campo de batalla inicial. Y con esto claro podemos meternos en el barro. El problema concreto en Galacia es que estos falsos apóstoles estaban predicando algo que Pablo llama otro evangelio. Su mensaje era, en resumen, la fe en Cristo está muy bien, pero no es suficiente. Para salvarse de verdad, también hay que cumplir las obras de la ley judía, como el rito de la circuncisión. Y esto, para Lutero,
No es un pequeño añadido o un matiz, es una demolición completa del mensaje original. Es como si al motor de un coche eléctrico intentases echarle gasolina. No es que lo mejores, es que lo rompes por completo. Son dos sistemas incompatibles. El núcleo del Evangelio que predicaba Pablo es lo que se conoce como la justificación por la fe. Un concepto clave. ¿Qué significa exactamente? Pues significa que la condición de justo de una persona ante Dios, es decir, su aceptación, su salvación, no se consigue, no se gana, a través de sus propios méritos u obras. No es el resultado de un esfuerzo personal. Es, por el contrario, un don, un regalo que se recibe únicamente a través de la fe en lo que Cristo hizo, su sacrificio y su resurrección. Es un cambio de protagonista. La salvación no depende de mi obra, sino de la suya. Hay una frase en el texto de Lutero que me ha dejado pensando. Por su lógica tan cortante, casi brutal, dice: si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es de una simpleza aplastante. ¿Era realmente así de blanco-negro para ellos? Totalmente. Es una disyuntiva radical, te obliga a elegir. O la justicia se alcanza cumpliendo la ley, y entonces el sacrificio de Cristo fue un gesto dramático pero innecesario, un plan B que no hacía falta, o la justicia se recibe por la fe en ese sacrificio, y entonces cualquier intento de añadirle el cumplimiento de la ley es un insulto, es decirle a Dios: gracias por el regalo, pero prefiero pagarlo yo, o al menos una parte. No pueden coexistir. Un momento, porque esto suena casi demasiado fácil. Simplemente creer y ya está. A mucha gente hoy en día, y me imagino que entonces también, esto les sonaría a una especie de carta blanca para hacer lo que uno quiera. ¿Cómo se responde a esa crítica que seguro que se la hicieron? Es la objeción clásica, y es fundamental. La respuesta que dan Pablo y Lutero es que no se trata de una creencia meramente intelectual, como quien cree que París es la capital de Francia. Es una fe que implica confianza y entrega, una que transforma a la persona desde dentro. Pero la lógica sigue siendo la misma. Por eso Pablo les dice a los Gálatas algo tremendo: que Cristo ha sido crucificado entre vosotros. Al volver a poner su confianza en las obras, es como si estuvieran presenciando la crucifixión y decidiendo que no tuvo ningún efecto real para ellos. Están anulando su valor en sus propias vidas. Vale. Si me estás diciendo que cumplir la ley no sirve para nada en cuanto a la salvación, entonces me pregunto, ¿por qué existe? ¿Para qué se molestó Dios en darla en primer lugar en el monte Sinaí? ¿Parece un esfuerzo inútil o, peor, una forma de poner una trampa? Es la pregunta lógica que sigue, y la respuesta es una de las ideas más potentes del texto. La ley tiene una función, y es absolutamente crucial, pero no es la que la gente pensaba. La ley no es una escalera para subir al cielo, es un espejo. ¿Un espejo? Explícame esa analogía. Su propósito principal no es justificar, sino todo lo contrario, es revelar el pecado. La ley te pone delante el estándar de la perfección divina. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no codiciarás, y te obliga a mirarte. Y cuando lo haces con honestidad, te das cuenta de tu completa incapacidad para cumplirla, perfectamente. Te muestra la enfermedad en toda su crudeza. La fuente es muy clara. La ley se nos dio para que conociéramos nuestra maldad e incapacidad, y en consecuencia desesperáramos de nosotros mismos y de nuestras fuerzas. Diagnostica el problema, pero no ofrece la cura. Entiendo. Te lleva a un punto de crisis, te hace ver que por ti misma no puedes. Y supongo que es en ese punto de desesperación donde entra la otra opción. Justo ahí, una vez que la ley te ha humillado, una vez que ha roto tu orgullo y tu autosuficiencia, es cuando estás preparado para escuchar el Evangelio. La buena noticia de que hay una solución que no depende de ti. Para explicar esto, Pablo usa otra analogía muy potente que Lutero desarrolla. La ley es como un ayo. Un ayo. No es una palabra que usemos todos los días. Se refiere a una especie de tutor o pedagogo de la antigüedad, ¿verdad? Eso es. El ayo era el esclavo de confianza que se encargaba de un niño, el heredero de una gran fortuna. Su trabajo era custodiarlo, disciplinarlo, llevarlo al colegio, asegurarse de que no se metiera en líos. Era una figura de autoridad estricta. Pero el ayo no era el objetivo final. Su función era temporal: proteger y guiar al niño hasta que alcanzara la mayoría de edad y pudiera recibir su herencia. Una vez adulto, el heredero ya no estaba bajo la autoridad del ayo. Has captado la esencia. Y para rematar esta idea de dos sistemas opuestos, uno de esclavitud bajo la ley y otro de libertad en la fe, Pablo echa mano de una alegoría muy conocida para su público,
sacada del Antiguo Testamento. La historia de Agar y Sara, las dos mujeres de Abram. Recuerdo la historia. Agar era la esclava egipcia y Sara era la esposa libre. Pues Pablo las convierte en símbolos de estos dos pactos. Agar, la esclava, da a luz a un hijo según los cauces naturales, según la carne. Ella representa el pacto de la ley, el que se dio en el monte Sinaí, que según Pablo engendra hijos para la esclavitud. Simboliza la Jerusalén terrenal, la que está atada a las reglas y los rituales. ¿Y Sara, por contra, representa el otro sistema? Exacto. Sara, la mujer libre y estéril, da a luz un hijo no por capacidad humana, sino por una promesa divina milagrosa. Ella representa el nuevo pacto, el de la promesa cumplida en Cristo. Sus hijos, los creyentes, nacen en libertad. Es la Jerusalén celestial, la que es madre de todos nosotros. Es como la diferencia entre un contrato de trabajo lleno de cláusulas, objetivos de rendimiento y penalizaciones, la ley de Agar, y la confianza incondicional que tienes en un socio fundador con el que compartes una visión, la promesa de Sara. Una se basa en cumplir, la otra en una relación de confianza. Llegamos a un punto que sinceramente me parece fascinante y muy complejo. La idea de ser justo y pecador al mismo tiempo. En latín, simul justus id peccator. Suena a una contradicción total. ¿Cómo es posible mantener esas dos ideas a la vez sin que todo el sistema se venga abajo? Es la gran paradoja de la vida cristiana según esta visión, y la explicación es que opera en dos niveles distintos de la persona. Por un lado, por la fe, la persona es declarada justa ante Dios. Esa es su identidad fundamental, su estatus legal, por así decirlo. Dios ya no lo mira a través del filtro de sus fallos, sino a través de la justicia de Cristo que le ha sido imputada. En el Espíritu está completo. La fuente dice que, si miras la situación desde la perspectiva de la fe, la ley está cumplida y los pecados perdonados. Vale, esa es una parte de la ecuación, la identidad oficial. ¿Y la otra? La otra parte es la realidad existencial de cada día. En su carne, que en el lenguaje de Pablo no se refiere solo al cuerpo, sino a la naturaleza humana caída, con sus impulsos y debilidades, la persona sigue siendo pecadora. Todavía siente la inclinación al egoísmo, la envidia, la ira. La vida cristiana, por tanto, no es un estado de perfección alcanzada, sino una lucha constante. Es la tensión entre quién eres en Cristo y cómo te comportas en tu día a día. Eres un santo que todavía peca. Una batalla interna continua. Y esta batalla, según el texto, se manifiesta en dos resultados muy diferentes: en las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Correcto. Pablo enumera una lista de cada una. Las obras de la carne son cosas como las disputas, los celos, los arrebatos de ira, las divisiones, comportamientos que surgen de esa naturaleza egocéntrica. Por otro lado están los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. No parece casual. No lo es en absoluto, y Lutero hace hincapié en ello. Llama obras a las de la carne porque son el resultado de nuestro propio esfuerzo desordenado, y como las malas hierbas, pues no sirven para nada bueno. En cambio, a las del Espíritu las llama frutos, porque como la fruta de un árbol sano, crecen de forma natural. No son algo que tú fabricas para ganar el favor de Dios. Ah, eso es clave. No es una nueva lista de tareas. No es ahora, para ser una buena cristiana, tienes que esforzarte en ser paciente, alegre y buena. Exactamente. Sería caer en la misma trampa de los Gálatas, pero con una nueva ley. La idea es radicalmente distinta. Esos frutos son la consecuencia natural, la evidencia externa de una vida que está conectada por la fe al Espíritu. No son la causa de la salvación, sino su resultado visible. Esto cambia el enfoque por completo. No es, tengo que ser paciente para que Dios me acepte. Es, porque Dios ya me aceptó por la fe, la paciencia puede empezar a crecer en mí como un fruto. Es pasar de una lista de tareas a, jardinería espiritual. Tú cultivas la conexión con la tierra, con la fe, y el fruto aparece como consecuencia. Me gusta esa imagen de la jardinería espiritual. Al final, todo este análisis de Lutero sobre la carta de Pablo nos deja con una idea que lo cambia todo. No es un simple ajuste de cuentas teológico, es un cambio de paradigma total. Pasar de la confianza en el propio esfuerzo, en lo que yo puedo hacer, a una confianza absoluta en la obra de otro, en lo que ya está hecho,
Es un paso de la esclavitud de intentar cumplir unas reglas a la libertad que da recibir un regalo. Y el texto nos deja con una reflexión final que resuena con fuerza hoy en día. Lutero argumenta que cualquier sistema, ya sea religioso, filosófico o incluso secular, que nos enseñe que podemos alcanzar nuestra propia justificación, nuestra valía o nuestro sentido a través de nuestros méritos y obras, cae esencialmente en el mismo error que los Gálatas. Está construyendo la identidad sobre la base del rendimiento personal. Y eso nos lleva a una pregunta casi obligada para terminar. En nuestro mundo, que valora por encima de todo el esfuerzo, el mérito, el hacerse a uno mismo, ¿dónde podríamos estar sin darnos cuenta construyendo nuestra propia justicia basada en las obras de la ley? Quizás no sea la circuncisión, pero podría ser nuestro éxito profesional, nuestro estatus social, nuestra imagen en redes sociales o incluso nuestra rectitud moral o política. ¿Cuáles son las leyes modernas cuyo cumplimiento nos hace sentir que valemos por nosotros mismos? Es algo para darle una vuelta.